Entonces sean todos muy bienvenidos. Invito a que ustedes busquen en su Biblia Marcos capítulo 5. El Señor ha tocado mi corazón con estas historias. Tenemos una trilogía. ¿A alguien le gusta el cine aquí? Yo soy fanático del cine. Bueno, no estoy diciendo al Sunset Plaza, ¿ok? Estoy diciendo al arte, al cine. Y aquí tenemos una trilogía, Fabio. 3 historias en un capítulo. Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5. Y vamos a ver las 3 historias. Nosotros deberíamos preguntar, ¿por qué Marcos pone estas 3 historias en el capítulo 5 de su evangelio? Recuerden que los evangelistas no están narrando cronológicamente la vida de Jesús. ¿No es verdad, Mati? Ellos no están diciendo Jesús hizo esto, después hizo aquello y está haciendo. Porque según Juan, al final del evangelio de Juan dice, si yo dijera todo lo que el Señor dijo, hizo, no acabaría nunca. No cabrían los libros en las bibliotecas del mundo. Entonces hay una intencionalidad en los evangelistas en seleccionar aquello que quieren guardar para la historia de los dichos y hechos de Jesús. Por eso, el estilo de los evangelios más bien es como tópico, con temas. Él tiene un propósito, selecciona la historia y las agrupa, no necesariamente cronológicamente, sino siguiendo un principio. Y cuando nosotros estudiamos el capítulo, dice, por eso Marcos puso estas historias juntas. Ahora, debemos preguntarnos, ¿por qué estas 3 historias y no otras? Porque Marcos quiere responder una pregunta que dejó en suspenso en el capítulo anterior. Y esto comienza como una serie. En el capítulo anterior, busquen al final del capítulo 4 cómo termina el capítulo. Esto está muy bueno. Son los discípulos que estaban espantados y decían unos a otros, ¿quién es este? Que hasta el viento y el mar le obedecen. Y después Marcos dice, continuará. Y deja la pregunta en suspenso. En el capítulo 5, a través de las 3 historias que veremos hoy, él quiere responder esas preguntas. Esa pregunta que los discípulos se hicieron al Jesús calmar la tempestad, que dejó abierta, Marcos quiere que nosotros nos la hagamos hoy y que a través del capítulo 5 nos las respondamos a nosotros. Por eso es tan importante el capítulo que tenemos hoy, porque está apuntando a responder quién es Jesús. Para ti, ¿quién es Jesús? No creo que debamos nosotros responder esa pregunta de párvulo o de casa de congregado o de credo reformado, que podamos recitar palabra por palabra el credo, como un catecismo. No. Yo te digo sinceramente, ¿quién es Cristo para ti? ¿Quién es? Bueno, en el capítulo 5 comienza diciendo Jesús, estaba yendo en esa barca que sufrió la tempestad y llegó a Gadara. Gadara era una región gentil, una región que realmente no era judía, no había ley, no había una cultura teocéntrica, no había un templo, no es que había una sinagoga, un maestro de la ley que estuviera adoctrinando al pueblo. No. Gadara era un pueblo pobre de la otra orilla de Capernaum, por el mar de Galilea, una tierra abandonada. Cuando Jesús pone sus pies en esa orilla, dice que viene corriendo un hombre
si desde la distancia tú ves un hombre que viene corriendo hacia ti y tú andas con Jesús, muchos pensamientos pueden venir a nuestra mente. Uno dice, mira qué bueno, el Señor nada más llegó aquí y ya empezó el primero de la multitud. O, ¿quién será aquel que tiene tantas ansias de encontrarse con Cristo? Tal pareciera que nos estuviera esperando. Pero mientras se va acercando el hombre, los discípulos dicen, creo que le falta la camisa. No puedo creer lo que estoy viendo. Ese hombre está desnudo. Además de eso, este era un hombre que estaba herido. Entre la historia de Marcos y otra historia que cuentan el mismo relato, nos dice que este hombre era, además de gentil, un hombre que estaba herido, que se hería con las piedras, es decir, que se autoflagelaba en un dolor profundo. ¿Has conocido a alguien en este tiempo que en high school, en middle school, un adolescente que tenga la costumbre de sajarse, de cortarse? Es común, más común de lo que nos imaginemos. ¿Por qué se corta un adolescente? ¿Por qué se corta un joven? Porque lleva un dolor tan fuerte dentro que quiere no solamente sentirlo en el alma, sino que a través del dolor físico encuentra cierto alivio engañoso del dolor que tiene en el alma. Si me duele el alma, es tan insoportable, me corto el cuerpo para encontrar cierto alivio, como para mover este dolor que no puedo sobrellevar aquí, moverlo al menos al brazo. Este hombre estaba en tal condición de tormento que acostumbraba cortarse con piedras. Además de eso, este hombre era un homeless, un hombre que no tenía casa, por tanto no tenía familia. Él vivía en las cuevas, aislado completamente. El único contacto social que tenía este hombre era a través de el control excesivo que quería ejercer la sociedad sobre él para controlarlo. Dice Marco que a veces querían atarlo con cadenas para controlarlo y no podían. Este hombre estaba visitando durante el día lugares desolados. A veces residía en los sepulcros. Ahora, ¿por qué este hombre está en esta condición tan quebrantada? Hay un dato que aún no hemos dicho que es el más importante de su condición. Este hombre estaba endemoniado. La posesión demoníaca es como el tercer grado de acción demoníaca sobre el género humano. Lo primero que hace el Satanás en su combate más leve, por decirlo de alguna manera, con el hombre, es la tentación. La tentación es la seducción a quebrantar la ley de Dios. Lo segundo que puede hacer Satanás es opresión. La opresión sobre el ser humano es una acción externa aún, pero sobre la conciencia, a través de miedos, dudas, ansiedades. Es el tormento psíquico que puede producir Satanás y sus demonios sobre el alma del hombre. Pero hay un tormento aún mayor, y es un tormento físico. Cuando nosotros leemos que Jesús un día visitaba la sinagoga y había una mujer encorvada desde hacía muchos, pero muchos años, cuando se encontró con Jesús apenas podía mirarle, dice que Jesús le tocó y le dijo: hija, quedas liberada, quedas sanada. Y ella se enderezó y pudo ver a Jesús cara a cara. Jesús fue acusado de hacer una sanidad en el día de reposo, y Jesús mismo dice: en el día de reposo es pecado que yo liberase a esta mujer que por tantos años había sido atormentada, oprimida por el diablo. Es decir, que Satanás puede afectarnos físicamente a los seres humanos. Ahora, esta es la opresión
Ya hablamos de la tentación, nos queda la posesión. La posesión puede ser temporal o definitiva, constante, completa o imparcial. Este hombre estaba totalmente poseído. ¿Qué quiere decir? Que su personalidad había quedado completamente anulada. Cuando él se movía, no se movía por su voluntad, sino por la voluntad del demonio. Cuando él hablaba, no hablaba su voz, sino que hablaba el demonio a través de él. Por tanto, su personalidad había sido oprimida, aplastada, anulada, escondida bajo la opresión de las tinieblas. Cuando este hombre miraba todo lo que veía delante, espiritualmente hablando, era tinieblas. Él vivía en un infierno interior. ¿Usted se imagina el tormento de ese hombre? Completamente esclavo al capricho satánico. ¿Usted se puede imaginar eso? Yo no puedo. Porque este hombre al ver un amanecer no veía el sol nacer. Este hombre al ver a los seres humanos no lo veía como tal. Este hombre había quedado completamente apagado. Era un muerto viviente. Estaba en las profundas tinieblas de Satanás, completamente perdido. Para ese hombre no había esperanza. Ese hombre no podía buscar un familiar que le ayudara. El gobierno no le podía ayudar. La policía no podía ayudarle. Los religiosos no podían ayudarle. Él mismo no podía decir nada ni hacer nada por él. Déjame decirle, hermano, este hombre vivía una situación imposible. Su vida estaba realmente quebrada. No había planes para el día de mañana. No había un trabajo para el cual asistir. No había una esposa para decirle te amo. No había nada para este hombre. Su vida estaba hecha completamente pedazos y humillada. Pero llegó Jesús. Amén. Pero llegó Jesús. Y cuando Jesús llega, este hombre queda postrado de rodillas ante Jesús. Hasta ese momento él corría y los hombres le caían atrás. Los hombres lo apresaban y no podía controlarlo. Pero ahora él viene por sus pies. Él se postra y él está quietecito, tranquilito delante de Jesús. Aún los demonios residen en él. Y aún los demonios son los que hablan con Jesús. Y le dice: Señor, te ruego por Dios que no me atormente. Este ruego de los demonios, esta mañana, en la madrugada leyendo el pasaje una vez más, a mí me intrigó tanto. Es más, yo busqué en varias versiones a ver si estaban traducidas iguales, en inglés y en español. Y déjame decir, la misma palabra, same words. Te ruego por Dios que no me atormente. ¿Acaso tú no eres el enemigo de Dios? ¿Acaso tú no quieres ver a Dios? ¿Acaso tú odias a Dios, su santidad, sus planes, sus propósitos, su creación? Pero ¿en qué estado de desesperación, de temblor, de miedo, de expectación de juicio ante la autoridad de este ser increíble ellos se encuentran? Dice: te ruego por Dios. Pueden clamar, mencionar el nombre santo de Dios como una última alternativa de que en ese mismo instante, en ese mismo segundo, Jesús no los ate y lo envíe al infierno. Lo que no pudo hacer toda una ciudad. Jesús, con su sola presencia. Hasta ahí no ha dicho nada Jesús. Solo llegó. Y ellos estaban temblando. No podemos
relatar mucho más de la historia, porque tenemos 2 capítulos más de esta historia. Es decir, 2 historias más. Pero Jesús lo liberó, sacó fuera no un demonio, sino toda una legión, un ejército de demonios de ese hombre. Lo sacó con su sola palabra. Les dio la orden que salieran. Y ese hombre, en los versículos finales de la historia, lo encontramos sentado, vestido y en su juicio cabal, completamente claro. La luz llegó a su vida, nació la esperanza, tuvo un reset, un nuevo comienzo. Él no tuvo ni la oportunidad de ejercer fe para ser rescatado de la posesión demoníaca, pero aún así, soberanamente, por la gracia y el amor de Dios, la iniciativa de Cristo, Él lo liberó cuando Él no podía hacer ni tan siquiera la acción mínima de creer para ser liberado. Es un momento en que tú ves la gracia de Dios, el amor de Dios, haciendo irrupción en la historia humana para salvar por pura gracia, por puro amor del tormento humano. A Dios sea toda la gloria. Estamos hablando de una posesión demoníaca. Y hubo un trato posterior a la liberación. Este hombre dijo: Señor, yo te voy a seguir donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo: ¿sabes qué? Hay un mejor plan. Ve a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él fue obediente, porque la liberación demoníaca no era un fin en sí misma. Ahora él debía rendirse al señorío de Cristo y seguir a Cristo guardando sus mandamientos. Y este fue el mandamiento que le dio: ve y habla de mí. Y él, expresando el reconocimiento de que Cristo es el Señor, ¿qué hizo? Le obedeció. Amado hermano, ¿cuántas veces vemos en la sanidad, en la liberación, en la provisión, un fin en sí mismo? Esto es lo que yo quería de Dios, ya lo tuve. No. Después del trato especial de Dios contigo, hay que seguirlo a Él a diario, reconociendo su señorío y dando testimonio de su obra de gracia en nuestra vida, como hizo este hombre. ¿Están de acuerdo? Amén. Historia número 2. No estamos claros en qué espacio de tiempo hay entre este encuentro y la siguiente historia. Lo que sí sabemos es que Jesús se vuelve a montar en la barca y regresa por donde mismo vino, a la otra orilla de Capernaum. Llegando allá, la multitud vino a él. Y él estaba caminando, acercándose a la multitud, cuando de pronto vino un hombre llamado Jairo. Jairo es el antitipo del Gadareno. Es el contraste completamente radical, diferente al Gadareno. ¿Quién es Jairo? Jairo es un judío. Un judío que además era líder religioso. Un hombre bien conectado. Un hombre que las personas le seguían, le escuchaban de buena gana, deseaban su compañía. Era un maestro. Este hombre guardaba la ley. Estaba completamente consciente en su juicio cabal. Él tenía una buena posición económica, bien establecida, pero tenía un grave problema. Tenía una pequeña niña, una adolescente de 12 años, que estaba tan grave que era cuestión de tiempo que muriese.
con una urgencia de temblor, vino a Cristo. Y dijo: Señor, tengo una niña muriendo. Te ruego, por favor, que venga y la toques para que sea sanada. Ustedes que son padres pudieran identificarse muy bien con esta historia. Si su adolescente, su niña está enferma, tú dices: va a pasar, pero agrava y dices: oh, tengo que buscar un médico. Después de consultar varias opiniones, no hay solución y dices: oh, el niño va a morir, yo no puedo vivir esto. Yo estoy convencido que Cristo no fue la opción número 1 de Jairo. No puede ser. Un hombre con dinero va a buscar el mejor médico. Un hombre religioso, un judío, no va a buscar en el maestro una referencia de poder. Pero agotando de seguro todas las posibilidades, él va al maestro y le dice: te ruego que la sane. Y Jesús comienza a caminar con Jairo rumbo a casa. Y aquí es donde se irrumpe la tercera historia. No sé si llamarla segunda o tercera, pero ahí viene. Cuando Jesús camina, de pronto se detiene. Yo puedo ver claramente el desespero de Jairo. Puedo ver los cuestionamientos de los discípulos. Si dijimos que era urgente, si es una niña la que está muriendo, ¿cuál es esta negligencia del maestro que se está tomando tiempo? ¿Qué está pasando? Jesús se vuelve a la multitud y le dijo: alguien me ha tocado. Señor, ¿really? ¿De verdad? ¿Te vas a poner bravo porque alguien te tocó? ¿O ahora vas a preguntar? Por supuesto, yo te toqué, yo te tocó. Tenemos tanta gente. Dice: no, alguien me ha tocado de una manera diferente, porque yo he sentido que de mí ha fluido virtud, ha salido poder. Alguien me tocó y recibió el beneficio de mi poder. Oh, oh, oh. Tímida, arrastrándose en el piso, se acerca una mujer. Dice: yo fui quien te tocó. Yo he estado enferma de flujo de sangre, de hemorragia, durante 12 años. He gastado todo lo que tenía en médicos. Y me dije: si tan solo tocar el manto, seré sanado. Ahora, ¿por qué Jesús no la dejó anónima si ya recibió su beneficio? ¿Por qué ponerla en esa situación donde ella está pasando pena al ser descubierta o al ser exhibida en medio de la multitud? Por varias razones. Primero, él tenía que aclararle a la mujer que su ropa, su manto, no era quien tenía poder, sino que era él. Y que no es el tocar exteriormente a Jesús, sino ejercer fe en quién es Jesús quien puede sanarla. Por eso dice: tu fe te ha salvado. Y la tercera aclaración que tenía que hacerle es que más que la necesidad de sanidad del cuerpo, ella necesitaba la sanidad de la enfermedad más grave, del pecado. Cuarta aclaración: él tenía que vindicarla socialmente para decir: esta mujer estaba inmunda, pero al tocarme con fe ha quedado sana, ha quedado salva, ella puede reincorporarse a la vida social santificada. Y él la vindica, la defiende, la acredita, la restaura socialmente. ¡Wow!
Ese es mi Jesús. ¿Es el tuyo? Amén. Está la maravilla por todos lados. La adoración, la admiración, el milagro, el brillo en los ojos de todos, menos en un hombre. ¿Quién es? Jairo. Jairo, al pasar el tiempo, se ha vuelto más ansioso, más temeroso, y sus peores miedos se convirtieron en realidad. Llegó a alguien de la sinagoga y le dijo: no moleste más al maestro. La niña ha muerto. Yo pudiera imaginarme a Jairo apagándose como un atardecer. El peso de esas palabras calando a lo más profundo del alma, y en ese mismo instante imaginándose alternativas de cómo hubiera podido ser diferente si Jesús hubiera hecho las cosas a su manera. Si Jesús se hubiese apurado, si Jesús hubiese atendido a mi niña que estaba más grave que esta mujer, si Jesús hubiera dicho a la mujer: rápido, vete y seguid su camino. Si Jesús hubiera hecho esto y lo otro. Por eso, cuando Él no puede conciliar sus esperanzas con la forma en que actúa Jesús, Él se llena de pavor. Pero ahí vienen las palabras salvadoras. Le digo: Jairo, dice Jesús, Jairo, no temas, cree solamente. Jairo, no temas, cree solamente. Amado hermano, Dios obra en el tiempo perfecto. Y déjame decirle, comúnmente Jesús deja, 1, que las circunstancias se agraven; 2, que no se cumplan nuestras expectativas, para que en todo nosotros veamos mayor gloria en su acción en nuestras vidas. Jairo se apropió de esas palabras. Digo: voy con Jesús. Si el maestro va conmigo, puede haber esperanza. Llegaron a casa, despacharon a todos los llorones asalariados, entraron en ese cuarto frío, tenue, silencioso, donde yacía una modesta, pequeña cama con una niña tendida sobre él que no respiraba. Jesús le toma la mano y le dice: Talita, cum. Esa palabra nosotros la traducimos como niñita, pero realmente en español no tenemos una palabra para eso. Es la palabra más tierna, compasiva, amorosa que un padre pudiera imaginarse para referirse a su niña, a su propia niña. Es como: mi niñita, my baby, levántate. Oh, qué poder en las palabras de Jesús. Comparado con su amor, qué grande es su amor. Y con esa sola palabra, no la que estaba durmiendo, la que estuvo muerta, se levantó. Y él dijo: para que vean que esta muchachita está no solamente viva, sino completamente sana, denle de comer. Y tú vas a ver qué apetito tiene. Completamente restaurada. Ahora, ¿qué podemos decir? La mujer de flujo de sangre, inmunda, enferma, quebrantada y pobre financieramente, despreciada por la sociedad, en una situación imposible.
¿Qué podemos decir de Jairo? Aunque rico, conectado, una niña enferma, moribunda, no solo moribunda, sino muerta. Con una mala noticia, no moleste más el maestro. Esta situación no tiene esperanza. Y tú y yo, cualquiera que sea nuestra circunstancia, es la misma historia. Hay circunstancias en nuestra vida que nos quiebran, nos parten, nos hieren y frustran todas nuestras esperanzas. Y nosotros sentimos que caemos. Pero llegó Jesús. Y cuando Jesús llega, Él baja hasta lo más profundo de nuestras miserias humanas. Y Él hace nuevas todas las cosas. Él hizo de ese hombre un testigo, un apóstol, un enviado en su nombre para contar las maravillas de Dios. Restaurado, sanado, equipado, enviado, un hombre nuevo. Tengo otra cosa. ¿Qué hizo de esa mujer? Una mujer limpia, sanada, restaurada, vindicada, con una nueva esperanza. ¿Y qué hizo de esa bebé? De esa adolescente. Una niña viva, sana y de vuelta a la familia. El Señor hace todas las cosas nuevas. Todas. ¿Qué aprendemos? Jesús es poderoso para resolver lo que tú necesitas ahora. ¿Entendiste? Cualquiera que sea tu necesidad, ya sea de demonio, ya sea de enfermedad, ya sea de muerte, ya sea de finanzas, cualquiera que sea tu circunstancia, Jesús la puede resolver. Segundo, Jesús trabaja en respuesta a la fe como la mujer, en respuesta a la fe que otros tienen para resolvernos los problemas de nosotros como Jairo. Pero a veces Él actúa soberanamente, lleno de gracia, aun cuando nadie cree, para que ni tan siquiera alardeemos de que tuvimos la suficiente fe para que Dios obrara. Porque suya es la gloria por siempre. ¿Puedes decir amén? Amén. Jesús resuelve lo que tú necesitas y lo hace gratuitamente. Gratuitamente. La mujer gastó todo el dinero y no resolvió. Jairo había gastado mucho dinero y no resolvió. Pero gratuitamente, por gracia solamente, Jesús lo actúa a tu favor y no espera nada a cambio, de pura gracia. Además de eso, no hay situación imposible para Jesús. Puede ser imposible para ti, pero para Él no la hay. Estas tres historias son tres historias que tienen esto en común también. El hombre, al vivir en Gadara, en una provincia que cosechaban cerdo, por naturaleza era inmundo. La mujer, al tener hemorragia, era inmunda. Y el muerto, la niña muerta, no podía ser tocada por ser declarada inmunda. Nadie podía tocar a un ser inmundo. Según la ley de Moisés, el que tocaba un objeto o una persona declarado inmunda, la inmundicia de eso se le tocaba. Pero Jesús, al tocar la inmundicia,
no recibe la inmundicia, sino que transfiere su santidad, su justicia y su poder. Porque cuando abunda la inmundicia, cuando abunda el pecado, sobreabunda la gracia del Señor. Viene el inmundo, hasta allí llegó su inmundicia. Hasta allí llegó, no más. Liberado y santificado. Vino el flujo de sangre, hasta allí llegó su inmundicia. Liberada y santificada. Aquellas muchachitas, hasta allí llegó su inmundicia, porque allí estaba la resurrección y la vida. Oh, amado hermano, podemos hacernos la misma pregunta que al principio, que se hizo Marcos, capítulo 4, al terminar. ¿Quién es este? Este es Jesús, el Hijo de Dios, el todopoderoso Dios con nosotros. Hoy Jesús puede ser una diferencia total en tu vida, si tan solo crees. Con este mensaje quiero terminar esta serie Hambre de Dios. ¿Por qué? Porque si tenemos fe en que Jesús es todopoderoso y que cualquiera que sea nuestra necesidad, Él la puede resolver, deberíamos tener más hambre de Él para buscar en Él la solución a todas nuestras necesidades. ¿Puedes decir amén? Amén. Vamos a hacer una oración.